cómo está tan silenciado y cómo hay tantos nombres, movimientos y experiencias de lucha obrera, lucha sindical vinculada a los colectivos de mujeres, ¿no? Que desde esa conciencia de una circunstancia específica, diferencial y común se unen para reivindicar sus derechos laborales, cuando la historia del sindicalismo es una historia muy masculina, ¿no? Muy de hombres blancos, así carismáticos, luchadores. Y eso parece. Eso parece, ¿no? Eso es como lo que nos ha ido cayendo. Veía una peli de Pilar Portabella, que es el informe, sí, y que aparecían Camacho y Redondo hablando, sí, sobre cómo hacer las centrales y no sé qué, ¿no? Y dices, Dios, cuánto hombre, le vista hoy esa película y dices, ostras, la transición la hicieron tanto los hombres, ¿no? Pero bueno, y a este respecto lo que hablábamos, ¿no? De cuántas mujeres han tenido un papel fundamental en la adquisición de derechos y en la generación de referentes para una autonomía laboral y de libertad, y cómo han sido silenciadas y cómo el teatro puede ser un lugar de recuperación y de visibilización, y por eso nos pareció tan chula la propuesta de Las Piñas, que hablamos de su número sobre Perla, este espectáculo tan bonito en el que a partir de la historia de tu abuela, pues contáis una historia, una parte de historia de España a través de la lucha de un grupo de mujeres en la fábrica de Majorica, ¿no? Y bueno, esas experiencias también yo creo que son inspiradoras para la conciencia y para el valor de lo colectivo, y que necesitamos conocer, ¿no? Porque tú hablabas de que hay muchas mujeres importantes. Muchas mujeres, sí, bueno, además, en este caso, ayer además, que pude ver la obra, descubrí una nueva mujer importante en la historia de la lucha obrera, y es gracias a ellas, la 917, ¿no? Después ya explicaréis quién es más, pero pude descubrir una nueva voz más y una nueva mujer más que ha participado y liderado la lucha y la defensa, bueno, la conquista de los derechos. Yo creo que la incorporación de la mujer al mundo del trabajo asalariado, esto es importante, el mundo del trabajo asalariado, es uno de los grandes impactos sociológicos y económicos que se han vivido en los últimos siglos. La revolución industrial requirió de la mano de obra femenina, y esa revolución industrial y la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, insisto, asalariado, porque nosotras siempre hemos trabajado, pero asalariado, es verdad que supuso una incidencia económica, una incidencia social de la mujer en el entorno, algo que la Perla muestra además muy bien, y abrió grandes debates en la sociedad. Grandes debates como producción o reproducción, ¿no? Grandes debates como trabajo o cuidados. Entonces es verdad que la mujer trabajadora de repente puso en solfa, digamos, la dinámica de la sociedad. Y además de la 917, que no quiero decir el nombre porque os pertenece a vosotros decirlo, es verdad que interesó en aquel momento, evidentemente, invisibilizar a las mujeres. Y hay cuestiones que a mí me llaman muchísimo la atención. La gente no sabe que las mujeres lideraron la Revolución Francesa. Las mujeres fueron las que marcharon sobre el Palacio de Versalles. Las mujeres fueron las que hicieron caer al imperio zarí de los zares en Rusia. Fueron las mujeres en su lucha. Listrata, que seguramente no sé si os suena a alguna de vosotras, Listrata se reconoce que fue la mujer que lideró la primera huelga o paro en la antigua Grecia, y fue bajo el lema "no sexo sin paz". Sí. Porque en aquel momento los hombres marchaban a la guerra, y bueno, esa fue la primera gran reivindicación, y Listrata es una absoluta invisible, y si no fuera por el teatro, porque la ha recuperado, tampoco se la conocería. O Ellie Ganley, que Ellie Ganley fue una de las fundadoras del primer sindicato a favor del sufragio femenino, ¿no? Y Ellie Ganley también es un personaje importantísimo en la historia por la reivindicación de pan y rosas, que además en ese momento pan y rosas en los Estados Unidos suponía algo que a día de hoy también está en debate, que es la reducción de la jornada laboral, con unos empresarios dispuestos a aplicarla por ley, pero también te reduzco el salario, ¿no? Entonces ella consiguió
junto con esa organización, acabar con esa reducción salarial. O Ellie Plumstar, que es la poseedora también de una lucha del Reino Unido por el sufragio universal, o Anita Sirgo, que es otra gran mujer de nuestra historia obrera, como podría ser 917, que además de números, sobre todo somos nombres. Anita Sirgo es quien lideró la organización de las mujeres en la Huelgona, que es la gran huelga minera en Asturias, ¿no? Y cuando reconoces las voces de aquellas mujeres de Asturias, te dicen además que es que eran ellas las que hacían y lideraban los piquetes. Eran ellas quienes en la clandestinidad se organizaron y de hecho fueron ellas quienes consiguieron que un ministro franquista, que no se había sentado nunca con los obreros y con sus movilizaciones, porque en aquel momento la huelga además no estaba reconocida, se sentara, negociara con los hombres y se reconociera. Fue el único caso a lo largo del franquismo y de la dictadura en el que se reconoció una mejora salarial. O Clara Zetkin, que Clara Zetkin es quien lidera el reconocimiento, el homenaje del 8M a esas más de 120 mujeres que fueron pues devoradas por las llamas porque unos empresarios las encerraron en las fábricas costureras. 8M que con anterioridad, en 1857, también había habido una gran huelga. O Florence Nightingale. No sé si sabéis quién es Florence Nightingale. No. Florence Nightingale, tenemos una enfermera en la sala, le toca explicar quién es Florence Nightingale. Florence Nightingale fue la que hizo que la enfermería fuese una profesión, o sea, fue la que creó la primera escuela de enfermería y fue la que a través de una guerra ella fue de voluntaria y vio que para los soldados heridos pues se contagiaban de unas infecciones a otras y fue la que empezó con las medidas antisépticas y creó el primer modelo de enfermería. Entonces es muy curioso porque aplaudimos a los enfermeros y sobre todo a las enfermeras porque es una profesión altamente feminizada desde nuestros balcones en la pandemia, pero no sabemos que Florence Nightingale, mujer, de nuevo, invisibilizada a lo largo de la historia, pues es quien ha dado sentido a los cuidados, a las curas y a aquello que nos salvó de la pandemia y salvó a tantísima gente, ¿no? Yo ya no me enrollo más, pero la mujer siempre ha estado en la historia. Lo que pasa es que la mujer, como disruptiva que somos, pues la historia ha hecho todo lo posible para invisibilizarnos porque hemos puesto en cuestión ese modelo heteropatriarcal y neoliberal que se nos ha tratado de imponer. Y ya me callo porque las protagonistas son ellas y os doy las gracias porque ayer salimos absolutamente fascinadas de vuestra obra. Fascinadas. Qué bien. Muchas gracias. Qué guay. ¿Cuál es el nombre que hay detrás de ese número? Gerania. Sí. Yo quedé totalmente fascinada porque además en casa la yaya, en este caso nosotros somos catalanas, pero la yaya es gallega y entonces tuvieron que marchar para trabajar y en casa pues entraban cuando pudieron y cuando mi abuela pudo comprar perlas, pues claro, accedía a Mallorca y que no te iba a decir que detrás de esas perlas... Yo también, mi madre falleció hace poco y yo conocí su trabajo en septiembre en un festival en Palma. Lo conocí en catalán, entendí un 40%, de hecho quería haber escrito el texto en castellano porque digo, madre, pero recuerdo eso, ¿no? Como el trabajo que hicieron esas mujeres de las que habláis fue también como algo muy simbólico para por lo menos toda España. Yo recuerdo a mi madre cuando mi padre le pudo regalar, esta era la expresión, el collar de perlas de Mallorca. ¿Y cómo ves esa historia, Sesca? Cuéntanos, ¿qué contas? ¿Qué contamos? Bueno, escuchándote estaba pensando que de verdad tienes que leer mucho, o mi experiencia es esa de informarte, de darle vueltas, irte muy lejos para después darle valor a tu historia, ¿verdad? Ostras, he leído 1000 textos de lucha feminista, pero no me he dado cuenta hasta dar la vuelta que al lado tenía una mujer muy luchadora como tantas otras, anónima,
y explicamos esto. Nos gusta hablar de la oralidad, aunque sea en castellano, hemos intentado mantener trazas de la oralidad catalana, mallorquina, porque cada una somos de Valencia, Barcelona, Mallorca, y eso en catalán hay mucha distinción a la hora de hablar, pero aquí hemos intentado también, porque ellas son mujeres que nos han dado su herencia a través de la palabra, de la voz, no de los escritos, no de... Entonces queríamos homenajear esa voluntad de te paso mi testimonio y darle valor, pues también con los objetos, ¿no? De la abuela, con lo que queda, con lo que parece que tiene poco valor, pero que esconde toda su magia, toda su casa, como sus rutinas. Y hablamos de todas ellas, no sé, ¿queréis añadir algo más? Ellas cómo se cuentan, porque el trabajo que hiciste fue de documentación charlando con ellas, ¿no? Sí. Y cómo cuentan esta experiencia que para nosotras ahora es como de pronto materializar de manera muy hermosa y muy femenina, ¿no? Como una idea política que tenemos como de aspiración, ¿no? O sea, de cómo tendríamos que organizarnos. Y de pronto unas mujeres ya lo hicieron, ¿no? Y cómo se cuentan ellas cómo cuentan este proceso. Pues era curioso porque, o sea, fui aprendiendo también cómo entrevistarlas, ¿no? Porque al principio era, no, yo no te podré ayudar, no, es que yo no sé nada, yo no, pero tenía que insistir, tenía que decir, sí, es que tu historia me interesa muchísimo porque es una parte, me inventaba a veces que yo qué sé, que no tenía ningún testimonio de su trabajo, cuando a lo mejor sí que tenía de la parte donde ella trabajaba, pero era como para captarle la atención y que era muy importante recoger eso. Y después, pues era como un proceso de charlar un poco de nuestras vidas, me tenía como que presentar, que yo no soy nadie, que no soy una doctoranda, ni hablamos de tú a tú, ¿sabes? Y después íbamos tomando como confianza y poco a poco se iban abriendo y después, bueno, ya tengo su WhatsApp, me llaman, cómo va la obra, porque ha evolucionado de no te puedo contar nada a cuéntame cómo va la obra, porque ya ha dado la vuelta, ¿no? Vinieron en Manacor a vernos y de verdad que se sentían muy orgullosas, como que no se daba... Como lo que me pasó a mí, que no creían que esa historia era importante, o era bonita, o se podía explicar, o podía interesar a quien no la sabía. Hay una cosa que tú has comentado, bueno, de hecho, yo ayer cuando tengo la mala manía de hablar mucho, pero tengo la mejor manía de escuchar más, o es por lo menos intento, y en casa hablamos mucho también con las mujeres de casa. Y hay cosas que ayer me recordó la obra de La Perla, que es que yo creo que hay mucha gente que no conoce las luchadoras que tienen su familia. Probablemente por el pudor de ellas a no entenderse como líderes, como lideresas, ¿no? Como revolucionarias, como luchadoras por una serie de conquistas que hoy nosotras también tenemos y nosotras tenemos que luchar para que nuestras hijas, nuestros hijos o quienes vengan detrás de nosotras también las tengan, ¿no? Pero fíjate, salimos de aquí y yo pensaba, ostras, esas mujeres lideraron la conquista de 40 horas en España. Esas mujeres, antes hablabas de Nicolás Redondo, pues qué cierto, la gran huelga que se le reconoce a Nicolás Redondo fue sobre todo una huelga de mujeres. Eran las mujeres de las fábricas quienes salieron a las calles porque en ese momento estábamos en una distensión de salarios que incluso llegaban a alcanzar el 60%. Mujeres trabajando en el mismo puesto de trabajo que hombres cobraban un 60% menos que los hombres y salieron a las calles. Y las personas jóvenes, sobre todo las mujeres jóvenes, o el gran movimiento en Polonia en su momento que se llamó el Murnes Negro, ¿no? Que eran mujeres que se unieron y que las fábricas se abrieron para que miles de mujeres salieran, además de sensibilidades muy diversas, a defender el derecho a tomar decisiones si abortaban o no abortaban, porque en aquel momento se les quería quitar, y de eso no hace tanto, apenas hace 15 años de esta gran movilización. Y me da mucha pena, porque sí que creo que en todos los hogares hay una gran luchadora que nos ha ofrecido y nos ha otorgado algo, y esto es lo que te recuerda la obra, me parece. Totalmente, sí.
y es cierto, ¿no? Como que hay un pudor hacia, es como la sensación de que la mujer ha sido relegada a lo doméstico, deslegitimando lo doméstico como lugar en el que suceden las cosas y que por lo tanto se han de contar. Yo cito mucho a Rodrigo Cuevas cuando en una entrevista que le hicieron en El País, que me encantó, que dijo: es que no solo tenemos que tener derechos, tenemos que tener referentes, ¿no? Y entonces al final ese pudor colectivo nos hace que no tengamos como grandes estandartes y al final nos encontremos en pudor a la hora de ver nuestro alrededor, ¿no? Cómo está contagiado. Leí esta mañana así un informe que he encontrado en internet que se llama Participación de mujeres en el movimiento sindical, análisis desde la perspectiva de los recursos de poder. Y hablaba de, hace como una serie de entrevistas a mujeres en una zona por Jerez de la Frontera, Cádiz, etcétera, donde les preguntan a las mujeres sindicalistas, estoy hablando de hace 10 años o algo así, ¿no? Que cuáles son las barreras, ¿no? para la militancia y para salir como en primera línea, y hablaban de esto, ¿no? Que lo llaman aquí, habla como de determinadas limitaciones que son como obstáculos, este obstáculo simbólico de qué se supone que es un líder sindical, ¿no? Y luego hablaban de algo muy importante que comentábamos antes, lo que tiene que ver con la crianza. Total. Y con cómo al final esa exigencia que también está ahora mismo en tensión, ¿no? De la superwoman, muchas de ellas, es muy bonito el informe, muy cortito, pero recoge testimonios chulísimos que hablan de esto, de este pudor y luego de la exigencia de ser una superwoman, ¿no? De que al final los cuidados de la casa, de la familia y la maternidad, el trabajo y ser súper exitosa y encima militar, ¿no? Pues que acababan como tomando ese tipo de decisiones. Os quería preguntar, ¿cómo vivían la maternidad vuestras protagonistas? ¿Qué relación tenían y qué problemas les daban? Y luego tú, Afra, que tanto sabrás desde la perspectiva de cómo lo estamos viviendo ahora las mujeres y la participación sindicalista, como si eso hoy, que se supone que, ¿no? Que el feminismo ya está arraigado y que los cuidados son compartidos y los que te ayuden con los niños, ¿no? Pues cómo se vive, ¿no? Cómo estamos. ¿Ellas cómo lo vivían? Pues resulta que la empresa entendió, como supongo que era con tanta mujer, entendieron rápido que tenían que mantener las mujeres cuando parían, o sea, no las podían despedir. Eso lo captaron rápido porque las enseñaban a partir de los 14 años, entonces ya era una inversión muy grande de tiempo y de esfuerzo, y entonces las readmitían, cosa que muchas de las mujeres lo destacaban, que bueno, estuve un año pero volví, qué bien. Y después pusieron una guardería dentro de la misma fábrica, que tenían como 3 encargadas, y las mujeres tenían permisos para ir a amamantar, como de media hora, podías salir, amamantar y regresar. Pero creo que como eran alemanes, los empresarios ya tenían un poquito de visión, no sé, absolutamente. Eso suena a ciencia ficción hoy. Sí, totalmente. Y después eso, les dejaban ir un ratito para ver cómo estaban, o si pasaba algo, les informaban, mira, ven que tu niño... pero ya le hemos puesto 2 puntitos porque tenían un médico también allí. Bueno, tenían médico porque también trabajaban con productos tóxicos muy heavy. Que si hacía así una máquina, pues a lo mejor tenían que desahuciar todo el municipio, no solamente la fábrica, sino todo el municipio. O sea, que había unas ventajas para ellas, pero bueno, también tenemos que entender que jugaban con fuego, con unas condiciones delicadas. Y quería también resaltar lo de Rodrigo Cuevas, que fíjate que es muy curioso que ahora Majórica tiene la imagen de Rodrigo Cuevas. ¿Ah, qué me dices? Sí, o sea, Rodrigo Cuevas es la nueva imagen, sí, es la nueva imagen de Majórica. Y esto a mí me llama mucho la atención porque creo que hay una voluntad de apropiación también por parte de ciertas empresas como Majórica, que nos vinieron a ver los jefes de Majórica. Y el discurso era, bueno, todos somos obreros, venga, qué bonita esta obra, pero como tapando todas las vergüenzas que esta empresa ha tenido en nuestro pueblo y cómo ha contaminado el suelo, que de hecho la empresa es un solar vacío, contaminado, que no se puede construir nada. Pero hay la voluntad de aprovecharse de este relato que estamos haciendo nosotras, creo,
bueno, para su beneficio en cierta manera y me conecta con aprovechar la imagen de Rodrigo Cuevas. Fíjate. Sí, sí, sí. Mira, fíjate, en el 1903 aparece el despertar femenino. 3 años antes, en el 1900, es en Elche, en la zona, es donde se empiezan a organizar especialmente las mujeres, en organizaciones sindicales exclusivamente para mujeres. El despertar femenino es un ejemplo de ello, que es una única organización sindical femenina. Creo que fue la primera en España. Después, en la Segunda República, nos encontramos con en torno a 230, 234 organizaciones sindicales exclusivamente femeninas que se incorporan dentro de una organización sindical en aquel momento llamada mixta, como es la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras. Posteriormente, con la dictadura de Franco, pues evidentemente al exilio todos y ahí se acabó porque no. Y bueno, represión, sobra decir. A mí me llama la atención porque las reivindicaciones de aquel momento son reivindicaciones absolutamente actuales. El cuarto decreto, de hecho, que cae, no sé si os acordáis de los últimos decretos, el decreto de subvención, que se le dice, ese decreto que se votó y que finalmente cayó, el de Yolanda Díaz, hace apenas 3 semanas, que te habla de las prestaciones de los trabajadores y las trabajadoras eventuales salarios, lleva una incorporación final que habla de la lactancia y habla del derecho a la acumulación. Ahora que lo estabais comentando, me llama mucha atención, habla del derecho a la incorporación, a la acumulación del tiempo de lactancia. No que no tengas tiempo de poder lactar, sino de acumular ese tiempo en la lactancia. No todos los trabajadores, sobre todo no todas las trabajadoras lo tienen, depende si tu convenio lo reconoce o no lo reconoce. Entonces cayó el decreto y a día de hoy no es ley que tú puedas acumular el tiempo para la lactancia, pero las reivindicaciones de ellas en aquella época son súper actuales a día de hoy. Todavía tenemos un 18,6% de brecha salarial, es decir, las mujeres de medio están cobrando 5.000 euros menos. Es decir, dicho de otro modo, trabajamos gratis meses al año. O sea, unos cuantitos, echad cuenta porque unos cuantitos los estamos trabajando gratis. Y en aquella época, es verdad que lo que ha situado sobre Mallorca no deja de ser revolucionado en aquella época y también en cierto modo a día de hoy, porque conocemos la realidad, pese a ser ilegal, de mujeres que en edad fértil, digo fértil, se sientan en una entrevista y de manera indirecta o directa quiere saber la persona de recursos humanos que te va a contratar si tienes hijos o si tienes voluntad de tenerlos. Hubo una, tú eres de Barcelona, hubo una referente de una patronal hace en torno a 9 años, solo 9 años, que recomendó a los empresarios y empresarias que no contrataran a mujeres en edad fértil. Es una recomendación pública que hizo, y esa es una mujer que tiene 5 hijas. 5 hijas, ningún hijo. 5 hijas. Y recomendó a los diferentes empresarios y empresarias catalanes, en ese caso, que pues bueno, no contrataran a mujeres en edad fértil. Me llama la atención porque además lo que Mallorca ya reconocía en aquel momento es una de las grandes batallas de Pan y Rosas del 1912 y como Lawrence, que es donde se inicia, pero después acaba haciendo eco en toda la región, y ya no solamente en toda la región, sino en todo el país, que se acaba conquistando guarderías para los niños, porque era una época en la que sobre todo la mujer trabajadora, en el momento en el que se casaba, salía del espacio del trabajo asalariado, remunerado, para pasar a hacer ese otro trabajo, que tampoco nunca dejó de hacerlo, como es el de los cuidados y el de la crianza. Totalmente, ¿no? Y ahora mismo y perdona, a día de hoy grandes luchas quedan, como por ejemplo, es que ahora estoy escuchando, por ejemplo, el 80% de los permisos que no son retribuidos de cuidados los cogen las mujeres. El 80% todavía, a día de hoy. Una de las grandes reivindicaciones que hay en el movimiento sindical es que permiso no retribuido, permiso ejercido por la mujer. Si se retribuyen los permisos, esa es una línea europea que de hecho todavía el gobierno de España no ha asumido como tal, pero sí que ha ampliado el tiempo del permiso retribuido por cuidados, es que todo permiso que exista que no sea pagado o retribuido, ya sea por el Estado, ya sea por la empresa o ya sea compartido, será siempre un permiso de cuidados ejercido por la mujer. No, porque además ahora también, yo lo digo quizás por mi edad, tienes que cuidar hacia arriba también, ¿no? Que viviendo en las ciudades no es tan fácil, no son solo los pequeños, sino que los padres también.
Pensaba, ¿no? Cómo el sindicalismo en estos momentos, así como os lo lanzo como un pensamiento que comentábamos antes, Paloma y yo, de alguna manera, digamos que ya nuestro tejido productivo no está tan en espacios netamente obreros o típicamente obreros como fábricas, campo, cooperativas, ¿no? Sino que está todo mucho más en el sector servicios, oficinas, pequeñas empresas, muchísima red de personas trabajando como autónomos, como autónomas, ¿no? Y de pronto ha habido, es una sensación que quizás puedes llevarme a la contraria, como una especie de desafección sindical cuando la historia concretamente española es brutal en torno al sindicalismo, ¿no? Estoy pensando en 1909, fue la CNT de las 8 horas, ¿no? Que de pronto somos como marca España, de esa que esa también está, ¿no? Y de pronto actualmente, ¿cómo puede tener que ver, ¿no? En contraposición también a la perla, ¿no? Ahí era un grupo de mujeres que estando juntas, siendo un colectivo, un pueblo, ¿no? Había conciencia de un malestar o de unas necesidades comunes y colectivas. Y como ahora estamos en una conciencia absoluta de malestar, totalmente individualizada, ¿no? Y quizás si eso, ¿cómo reactivaríamos, ¿no? Las posibilidades de comunión y de colectividad que da el sindicalismo, y que la sensación que es la que os quiero preguntar, ¿no? Es como que está menos en nuestro espacio político, ¿o no lo sé? Pues mira, fíjate, yo creo que tú has hecho un dibujo, un marco conceptual que es absolutamente realista. A día de hoy el sector del trabajo, la actividad laboral está hiperatomizada, diversificada. De hecho, la generación de estrategia conjunta entre compañeras de un mismo centro de trabajo es prácticamente inexistente. Somos sector turismo. Y el sector turismo en España significa sobre todo atomización y diversificación de los centros de trabajo. Ya no estamos hablando de la idea de muchos trabajadores y trabajadoras dentro de un único centro de trabajo. Ahora estamos hablando de minicentros de trabajo, incluso a veces individuales desde nuestra propia casa. Entonces, la unidad, esa estrategia que se puede ver en Mallorca, donde las trabajadoras entre ellas generan una sinergia, y además es que la unión, es una frase muy hecha, pero es que es verdad, la unión hace la fuerza, al final acabas conquistando una serie de derechos que no es lo mismo que tú solo o tu compañera sola esté intentando conquistarlos. Yo creo que el propio sector de actividad laboral no ayuda, la diversificación no ayuda, la falta de industrialización verde y de transición no ayuda, y después también hay una cosa que es que todavía yo creo que no hemos entendido o de verdad que lo hemos hecho muy mal como sociedad obrera. El movimiento obrero solo tiene éxito si tiene solidaridad obrera. En el caso de Mallorca lo exponen muy bien, o por lo menos esa fue mi percepción, corregirme si me equivoco, porque la sinergia que se genera alrededor entre los conciudadanos de la misma zona y las conciudadanas que quizás no están trabajando allí, ese concepto de solidaridad obrera, de sentido de clase, hace que, o Lawrence, ¿no? en el año 1912, pues esa solidaridad obrera hacia el movimiento obrero es crucial, y después no hay feminismo si no hay movimiento obrero feminista. O sea, siempre la mujer sindicalista a lo largo de la historia ha ido conquistando derechos por y para la igualdad real y efectiva. Que en el 1903 fueran el 4% de las personas afiliadas y hoy ese porcentaje sea bastante mayor, es verdad que nos ilusiona, es verdad que nos empuja, pero también es verdad que el sindicalismo tiene que ser consciente que la sociedad ha cambiado y que tiene que seguir siendo una herramienta de transformación social. ¿Cómo? Pues eso ya es lluvia de ideas y es estrategia. Y muchas veces es ver lo que han hecho, lo que han hecho otras. Claro, porque vosotras, ¿qué relación tenéis con el mundo sindical? ¿Estáis afiliadas? No, la verdad es que lo más parecido a un grupo de mujeres que luchan por cosas son ellas ahora mismo, como la compañía de teatro que estamos intentando crear, y al final no es solo una compañía de teatro, es un grupo de mujeres que estamos luchando por tener un hueco y voz en un espacio también muy precarizado como es el teatro, y como desde un
desde una colectividad y desde una horizontalidad que muchas veces no es fácil en el mundo del teatro porque todo está muy jerárquico, es muy, bueno, con unos roles un poco también patriarcales y chungos, y las mujeres dentro de este circuito pues también sufren mucho, y sentirme como envuelta de ellas y de esta manera de trabajar que tenemos, pues es para mí lo más cercano ahora a algo parecido a un sindicato, sí. Sí, es que me llama la atención porque el sindicalismo siempre ha caminado de la mano, o lo ha tratado de caminar de la mano de la cultura y la cultura del propio sindicalismo. Es algo que de hecho, los grandes grafistas en las casas del pueblo, estamos hablando de aprender a leer, a aprender también y disfrutar de la cultura que antes, que claro, tú no podías acceder económicamente hablando a la cultura, sino eran las propias casas del pueblo, ¿no? Donde entraba el arte y se generaba, pues eso, el discurso y se generaba crítica. La crítica es algo que a día de hoy la sociedad no... Estamos muy mal con ese asunto. El concepto crítica no lo llevamos del todo bien. Después el sindicalismo tiene algo donde yo sí que creo que suspende, que es que no ha conseguido todavía que en las aulas entre algo que es, nosotros como trabajadores y trabajadoras sabemos cuáles son nuestras obligaciones, pero no sabemos cuáles son nuestros derechos. No sabemos, o sea, sabemos perfectamente que si a mí me contratan y tengo que estar a las 9, tengo que estar a las 9, cambiada, tengo que hacer esto, lo otro, si no, me despiden. Y a veces también me despiden habiéndolo hecho todo bien. Sí. Pero no sé qué derechos tengo. Antes hablábamos, ¿no? Coges la nómina y no sabes leer tu nómina. Dices, madre mía, pero hablo de horas extras cuando las horas extras en realidad están relacionadas con el contrato a tiempo completo y no las complementarias, que son las que en realidad me afectan a mí porque tengo un contrato a tiempo parcial. No sabemos nada de esto. Eso es algo que nos ha metido un golazo, cuando yo soy baloncesto diría un triple, es verdad, y nos la hemos comido, nos la hemos zampado. Y después hay otra cosa, el sindicalismo ha hecho algo muy malo, que es que no explicamos bien lo que hacemos. Y es así, quiero decir, tú caes en un centro de trabajo y dices, anda, mira, pues, hostia, tengo 35 días de vacaciones. Hostia, mira, pues tengo una jornada de 4-3, descanso. Hostia, mira, tengo estos días de permiso, ya, eso no es lo que dice la ley. La básica te da otra cosa, mucho más básica, que es el estatuto de los trabajadores. Todo lo que se mejora de ahí para arriba te lo está dando la negociación colectiva y las organizaciones sindicales y sobre todo los afiliados y afiliadas, que son los que te lo están generando. Claro, tú ya tienes el derecho por defecto. Claro. ¿Para qué me voy a afiliar si ya tengo el derecho en su defecto? ¿No? Pero también, ¿por qué me voy a afiliar si no sé para qué? Bueno, pues es para esto. Es para generar un grupo de personas organizadas. ¿Por qué la SEAT tiene las mejores condiciones? No solamente porque cae del grupo, en este caso Volkswagen, no, la SEAT tiene las mejores condiciones automovilísticas porque estamos hablando de un porcentaje de afiliación del 99,99. Vamos, que separan los trabajadores y sería parda. El sector ferroviario históricamente tiene un porcentaje altísimo de afiliación, pero no un sindicato. Es que tú entras al sector ferroviario y al trabajador o trabajadora está afiliada. Comisiones, UGT y ASEMAD, a 3 organizaciones. Y en función de qué reivindican, pues le interesa más uno o otro. Los sectores que tienen mejores condiciones son los sectores con más alta afiliación. Totalmente, porque hablamos al respecto del teatro, ¿no? Y de las circunstancias de precariedad y de normalización de abusos de poder que existen en la cultura, donde hay como una especie, quizás, de cierta romantización o de abordaje de contenidos al respecto de esta historia, ¿no? De la historia del sindicalismo y demás, pero poca praxis, cuando, por ejemplo, yo creo que el sindicalismo es también un aliado del feminismo importantísimo en estas circunstancias actuales al respecto de acosos o abusos en términos por razón de género o incluso sexual. Una puede de pronto estar, tiene una defensa, o sea, hasta que, digamos, consigamos transformar la cultura y deje de entenderse como normal cualquier situación de acoso, ¿no? Pero estamos en proceso, esto no, ojalá lo consigamos con la sentencia de Dani Alves, ¿no? o con determinadas leyes, pero bueno, entendemos que va a ser un proceso y en este proceso una mayor protección de la mujer en tanto que trabajadora en su puesto de trabajo por un sindicato probablemente sería una vía, ¿no? Totalmente. Fíjate que una de las cosas que
Uno de los muchos criterios que se evalúan para considerar que todavía existe la violencia machista y permanece y se aferra a ese tipo de cultura heteropatriarcal es precisamente la no independencia económica real de la mujer. Para el sindicalismo es importantísimo tener feminismo dentro, es vital. O sea, si no existe el feminismo dentro del sindicalismo y se hace fuerte y empuja, no vamos a alcanzar en ningún caso una igualdad real y efectiva dentro del entorno del trabajo para la clase trabajadora. Y sobre todo lo que no vamos a ser capaces de poder garantizar es una equidad y una igualdad real entre hombres y mujeres. La independencia económica es algo que todavía de hoy no está conquistado, pero sobre todo la protección y prevención de la persona trabajadora. Y en este caso, la persona trabajadora que más riesgos tiene es la mujer. Efectivamente, somos nosotras las que más riesgos tenemos, porque más allá del desarrollo de nuestra actividad como mayorista del uso de ciertos productos, además hay una condición añadida, que es que somos mujeres. En este caso, y de ahí la importancia de los protocolos, acciones preventivas. Claro, total. Charrao. Me lío, no me para hablar. Charrao, que si no me lío aquí, pongo la presión. Bueno, no sé si vosotras que nos acompañáis queréis comentar, aportar alguna cosilla. En el mundo sanitario, que yo ya tengo localizada, me está sonriendo así. En el mundo sanitario. ¿Cómo son las cosas? Porque encima en este momento, ¿no? Que precisamente la sanidad... La sanidad a día de hoy es la de Madrid, que es la que yo puedo hablar. Es una vergüenza. Poco se dice y poco cuentan. También, mira, yo cuando Afra trata el tema de la señora Ayuso, por llamarla señora, y los protocolos, yo soy la primera. Yo a ella no le he contado ni el 50% de las cosas, pero también yo la he pedido que por favor cuando toque ese tema, a mí me encantaría que hiciera daño, porque podría hacer daño y más, pero para las personas que lo hemos vivido tanto en el frente como en mi caso yo también tenía en ese momento una persona en una residencia, es muy duro. Entonces, y a nivel, pues, ¿qué te voy a decir? Yo me llevo un chasco porque es verdad que la sanidad de Madrid lleva ya... Yo llevo 12 años siendo enfermera. Es verdad que la sanidad de Madrid lleva muchos años antes de la pandemia de dejar de desear. O sea, que dejaba mucho que desear. Y yo sí que era de las que vivían en una utopía pensando que la pandemia iba a marcar un poco un antes y un después. Y te has dado cuenta de que no. Al contrario, yo te hablo de mis condiciones a día de hoy, o sea, hay mucho más demanda, estás mucho en el sentido, yo llevo 7 años en el sitio donde estoy y me estoy planteando cambiarme, yo trabajo para el ayuntamiento a día de hoy, porque mis condiciones a día de hoy son peores desde la pandemia. Antes, mucho más carga de trabajo, yo no tengo médico en mi centro y es un centro del ayuntamiento, yo llevo 65 pacientes al día y no os digo lo que cobro porque es una vergüenza. Entonces, a mí me decían que no me podía coger un mes de vacaciones porque no me podían cubrir. Y, o sea, tenía mis vacaciones pero no el mes seguido, y yo, hasta que yo ya me planté porque he tenido problemas de salud, pues yo la pandemia me la comí sola, o sea, a mí cerraron, por ejemplo, mi centro, a mí me mandaron de apoyo a una residencia, yo iba de apoyo y me encontré al segundo día que yo llevaba sola 5 plantas. En 5 plantas donde no se me daban ni guantes, la mascarilla me la tenía que llevar yo de mi casa, y luego fue de una que salió en la televisión donde la UME encontró cajas y cajas y cajas de material sanitario. ¿Qué ha pasado? Que eso en plena pandemia tú no te das cuenta porque estás ahí, que tú lo que quieres es ayudar, que todo salga adelante, que todo mejore, curar, todo. ¿Y qué ha pasado? Que ahora dicen, bueno, ya ha pasado, pero claro, ahora es cuando se están dando los extras, las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que ahora que está un poco todo más equilibrado, pues es cuando la salud está pasando factura. Claro, ¿no? Que estamos todos para ahí. Efectivamente. Y es eso, y mucho, pues, que eso, por ejemplo, a mí me da mucha vergüenza, pero lo dice muchas veces, dice, mucho se les aplaudía cuando la plena pandemia,
pero a día de hoy no por la gente, porque la gente, pero se nos tiene muy, muy poco reconocidos y es como exprimir, 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 y te da mucha rabia porque al final es una profesión muy vocacional, sabes que encima eres necesaria en el sentido de que no estás con gente que está enferma, y tú cuando caes enferma te sientes mal de no poder dar esos cuidados, y encima es como la pescadilla que se muerde la cola, porque encima te sientes tú culpable de a lo mejor de decir tengo que parar y tengo que frenar para coger fuerzas, porque te da la sensación que estás dejando de lado a los pacientes y a los enfermos yo he tardado, pues mira, 4 años en darme cuenta que no depende de mí, que yo ya no he podido más. Y yo ya he llegado a un momento que he dicho, tengo que parar, tengo que frenar, porque es que al final tengo 34 años, me queda mucha vida por delante, y es que como caiga mala, a nivel sobre todo salud mental, y que se te influye ya a nivel físico, y ahora es cuando empiezas a ser consciente de decir, es que no es mi problema, aunque suene muy cruel, en plan de decir, pobrecillos que los dejas, pero si tuvieran otras condiciones que se pueden tener, porque se pueden tener, lo que pasa que es mejor, pues oye, si puedo tener una enfermera y me ahorro otra, pues... Creo que una de las cuestiones más deprimentes que en las que pude quizás acompañar a Belén como amiga, ¿no? Y como también, muchas cuestiones deprimentes que entran dentro del ámbito más que ella es que tiene que exponer, pero yo recuerdo las diferentes manifestaciones a las que íbamos de Madrid, en solidaridad a los sanitarios y las sanitarias y en defensa de la sanidad pública y universal en Madrid, ¿no? Y en empoderamiento, y ver cómo las calles estaban absolutamente reventadas de gente y ese movimiento obrero tenía solidaridad obrera, y fue absolutamente deprimente ver, esto lo digo yo personalmente, el resultado de las elecciones. A mí eso, dije, la solidaridad no se da en una mani solamente. La solidaridad tiene muchas más trazas. Yo no soy capaz de entender cómo puede ser que te estén hablando aquellas personas a las que has aplaudido, pero también han cuidado, pero también cuidan, pero son vocacionales. O sea, el factor más elemental de la vida, que es precisamente tratar de tener una vida lo más digna posible también cuando envejecemos, y son personas como Belén las que te ayudan en ello. ¿Cómo puede haber gente que después de que hayan hablado sigan dando respaldo a ese tipo de políticas? Es que mi cabeza no es capaz de entenderlo, y solamente lo entiendo si desde la perspectiva de no hay solidaridad humana, no hay concepto de clase. Lo hay para salir, apoyar en una mano y creer que ahí acaba todo. Sí, como todo muy modo evento, ¿no? Absolutamente. Como de poco arraigo. Yo, la verdad que últimamente que lo pensamos mucho aquí, sobre todo con Paloma, que hablamos mucho de lucha de clases, solidaridad obrera, que encima es una terminología preciosa, ¿no? Conciencia de clase, sí que hay algo que hacerlo, porque es absolutamente deprimente, tu testimonio sobrecoge, porque es que es verdad, es que vas a un centro de salud, no sé vosotras en Cataluña cómo lo tendréis, pero en Madrid es que genera compasión, debería, ¿no? Incluso en la infraestructura, ¿sabes? Que está escacharrado, que ves con una médico que cada vez es una persona distinta, lo que da nota de que hay mucha fluctuación, etcétera, ¿no? Y cómo eso, de pronto, ¡fum!, subimos a un estado emocional de superayuda, pero luego todo el mundo, todo el engranaje vuelve, nos volvemos a meter en una moto veloz y todo acaba. Y entonces, pensando sobre esto y sobre otras líneas políticas, esto está excediendo un poco, pero estoy aquí ya, porque estoy muy pensando, ¿no? O sea, cómo nos agarramos, cómo encontramos caminos para la esperanza o lugares hacia los que caminar, porque efectivamente hay un diagnóstico muy triste, ¿no? Y entonces leía de casualidad, por otras razones, una cosa que pensó Walter Benjamin después del Holocausto, ¿no? Y tras la Segunda Guerra Mundial, etc. Y entonces él decía, claro, es que la izquierda y el movimiento obrero socialista comunista no se está enterando, está como en lugares muy racionales, y el fascismo está apelando a la sombra del ser humano, un poco en términos psicoanalíticos, ¿no? Que antes, ¿cuál podría ser la propuesta para la izquierda? Lo pienso también para el sindicato, etc.
para el sindicalismo, ¿no? También apelar a ese lado, no de sombra, sino las pulsiones no racionales, ¿no? Que tienen que ver, él decía, con el placer, con los goces, con la alegría, ¿no? Que son como también como las ideas o los sentimientos que acompañan a las luchas colectivas. Hay algo en las manifestaciones que es muy emocionante, ¿no? Y alegre, muchas veces festivo, ¿no? Aunque estés en un trago de encontrarte con semejantes, ¿no? Entonces, luego, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se coloca un mundo de placeres que no sean los placeres de comprarte unos no sé qué o tomarte la botella de vino entre Yo creo que el efecto contraste es importantísimo. O sea, lo del dato mata relato es importante. Yo tenía una idea que habíamos hablado para la jornada de hoy y ellas consiguieron ayer cambiarme radicalmente la idea. El efecto contraste es un efecto que es el sí se puede, pero sí se puede no porque te digo que se puede, sino porque te demuestro que se puede, ¿no? Porque a lo largo de nuestra historia tenemos personas, mujeres que lo han conseguido. Ese efecto es importantísimo. Entonces hay una cosa, menciono a la ultraderecha, y es que yo tuve la desgracia, la enorme desgracia, digo desgracia porque me tocó escuchar de perfil, el primer speech de Abascal en Hospitalet de Llobregat. Hospitalet de Llobregat es una ciudad 100% obrera, es una ciudad además donde hay muchísimo gallego y gallega llegaron y allí pudieron construir sus vidas, también muchísima persona de Andalucía. Quiero decir, te estoy hablando de una ciudad versada y crecida en el orgullo obrero. Pues para mí ese fue un choque brutal, escuchar hablar de Abascal, de algo que nosotros repudiamos, huimos de ello. Esto Lakoff lo explica muy bien. Ese señor, por llamarle de alguna manera, utilizó el término clase obrera. Ese señor en aquel speech utilizó términos como queremos nuestro pan, os vamos a devolver el pan, nuestra lucha por la lucha de la nación. O sea, términos... La nación es más Abascal, sí podemos decirlo, pero todo lo demás era el concepto del trabajo, la lucha, la unión de las fuerzas, ¿no? Claro, sí, el sudor de los trabajadores y trabajadoras. Y nosotros estamos hablando de clase media. Que yo tengo un compañero que me dice, la clase media dura 3 meses en el paro, y ahí te das cuenta que es clase obrera. 3 meses en el paro y se te acabó la chorrada, ¿sabes? Pues es que hay veces que tiras de Lakoff y dices... Hostia, Lakoff nos explicaba algo muy bien y explica algo muy bien, que es como nosotros somos los hijos que sí que se pudieron, las hijas que sí que se pudieron formar de nuestros padres y durante muchos años hemos tenido la vergüenza de no estar preparados ni formados desde una perspectiva más que del leído, ¿no? Sí. Entonces ahora utilizamos una jerga que ni el pirri nos entiende. Nadie nos entiende. Por contra, ellos, como su naturaleza es la de un votante mucho más estrecho, que no es la clase obrera, evidentemente, pues utilizan una comunicación que lo que hace es aterrizar y ampliar el mensaje y mentir mucho. Entonces la gente les entiende. Y nosotros, como tenemos esa mochila, que es la mochila de la vergüenza, parece que constantemente tenemos que estar demostrando a la hora de hablar que sabemos mucho, y la gente no nos está entendiendo nada, y al final entiende. Y cuando te quieres dar cuenta, hemos perdido la capacidad de comunicar, que era, por cierto, lo que mejor hacíamos. Total. El movimiento obrero lo que mejor hacía era subirse encima de una caja y hablar a los compañeros y compañeras y crear entre las compañeras toda una estrategia de lucha, ¿no? Y eso de algún modo hay que recuperarlo, que la gente nos entienda, que nos entendamos entre nosotros. Creo que eso es muy importante. Sí, ¿no? Que no esté tanto en un plano, no es un problema de estar en un plano racional y contraste, sino de estar alejadas, ¿no? De cómo conectar y cómo hablar los mismos idiomas. Efectivamente, y por eso por eso me parece tan importante las organizaciones de sindicatos o de colectivos de mujeres, voy a hablar en concreto, para tomar conciencia realmente de cuáles son las problemáticas y poder luchar juntas. Mi madre hace un par de años que está en un sindicato y ella es del sector de la limpieza, un sector donde son prácticamente todas mujeres. Y como ellas iban de manera muy individual y era algo que mi madre, yo llevo años, como toda mi vida, escuchando quejarse, ¿no? De jolín, es que no estoy en un ambiente cómodo, no siento que
que nos defendamos entre nosotras, y desde que está formando parte más activamente del sindicato, como que se siente mucho más apoyada, es más consciente de los derechos, ¿no? Lo que comentabas tú antes, y como que juntas están intentando cambiar muchas políticas maltratadoras que tienen y que son horribles y que hay mucho por mejorar, y que poco a poco yo siento que ella se va sintiendo más fuerte también para tener esta conciencia y para tener esta voz, y estoy muy orgullosa de mi madre. Y pues sí. Por ejemplo, tenemos el caso de las Kellys. Total. Fíjate cómo se han organizado, y fíjate en Mallorca, aunque les queda muchísimo, las organizaciones sindicales, las trabajadoras y los trabajadores han conseguido algo que no tienes en el resto de España. Y te paras un segundo a pensarlo y dices, hostia, tienes a mujeres que te limpian habitaciones con literalmente un cronómetro, o sea, a full, y que ahora encima se destrozan. O sea, estamos hablando de que en pleno siglo XXI tienes a trabajadoras que se están deslomando, destrozando físicamente, destrozando porque algo que ya existe, porque mientras la sociedad ha avanzado y existe algo que es un robot que te levanta las camas, ¿sabes? Que tampoco es tan caro, que realmente es una inversión, que se llama una inversión para proteger al trabajador, y en este caso a la trabajadora, para proteger la salud, que es algo lógico, ¿no? Es decir, entre todos y todas deberíamos de proteger nuestra salud. Bueno, pues ellas han conseguido que los hoteles, los hoteles, te metan un robot y te suban las camas para que ellas no tengan que estarse agachando, porque son movimientos absolutamente repetitivos que te están destrozando las lumbares y que al final te acaban dejando literalmente con un bastón en muchas ocasiones, y con teniendo que coger, pues eso, una baja ya continuada, y entonces lo que hacen es levantarte la cama. Entonces ya el movimiento repetitivo a contrarreloj ya no lo hacen, que les queda muchísimo por conquistar, pero eso en Mallorca nada más. Eso lo tienes en Mallorca, no lo tienes en ningún otro sitio. Es curioso como el concepto del cuidar a la persona, cuidarla, se ha perdido. No existe. Y además es que el trabajador, esta sociedad cada vez lo ve más como trabajador y no como consumidor. A veces si nos vieran como consumidores de una sociedad, no hablo de un consumo capital, ¿no? Pero si nos vieran además de como personas trabajadoras, como consumidoras y parte de esta sociedad, la percepción seguramente sería... Cambiaría, claro, necesitaría que estuviésemos bien y alegres y con ganas de gastar. Lo del salario me hace gracia. A veces yo me lío, vosotros cortadme. Me hace gracia, dices, oye, que cuando te salen pequeños empresarios diciendo que no puedo, pues dices, hombre, los datos te dicen que sí. Los datos dicen que sí. Pero en cualquier caso, ninguna empresa en España ha cerrado por aplicar el salario mínimo interprofesional, porque antes existe algo que se llama descuento de convenio. Ninguna cierra por la aplicación de salario. Pero fíjate, dices, oiga, señor, usted sabe que no vive de botín, ¿verdad? No. Usted vende pan y nos lo vende a todas nosotras. Si yo no cobro para comprarle pan, que es una lógica, Total. Más. Quiere decir, no hace falta hacer la carrera de economía o de ciencia para poder entender esto. Si yo no cobro para comprarte el pan, no vendes pan, porque el botín te comprará una barra, pero no más. Normalmente lo hacen en el Corte Inglés Gourmet, ¿sabes? No sé qué ¿verdad? ¿No? Así es. Lo estaba pensando también, ¿no? Estábamos hablando como, así ya un poco como casi para cerrar, de los males físicos, los males de salud de nuestro tiempo, ¿no? Que igual menos calmantes y menos antimacides y más sindicalismo, ¿no? Porque no, porque probablemente yo ahí con todo el país de Europa que más ansiolíticos tomamos, pues igual de pronto parte de eso tiene mucho que ver con la situación de opresión, de soledad falsa, obligada, a la que nos estamos sintiendo arrojadas, ¿no? Y de pronto estos lugares que encima generan, pues eso, tú estás orgullosa de tu madre viendo tu orgullo, eso tiene que ser un chutazo, ¿sabes? Que tiene que ir 1 metro por encima de la calle, ¿no? Y eso, ¿no? ¿Cómo se consigue? Pues se consigue así, ¿no? Y también con lo que decías, ¿no? De que nos tomamos ansiolíticos, ¿no? Siempre se piensa en la salud para después, ¿no? Cuando tienes un problema, solucionarlo. No hay una prevención. El otro día leí un artículo, creo que fue en El País, uno de estos de opinión que publican a veces,
de una persona que decía eso, que se encontraba muy mal, había ido al médico, le habían diagnosticado depresión y le habían recetado ansiolíticos estos. 3,50 en la farmacia. Y es como, me gasto 3,50 en unas pastillas y en la consulta de una psicóloga o de una psiquiatra a lo mejor 50, 100 euros por la sesión, ¿no? Pues nada, me tomo las pastillas. Como que son tan accesibles que pierde todo el sentido, ¿no? Y que eso no es curarse, eso es algo momentáneo que te tranquiliza la tirita, un parche. Como... Sí, y cuántas enfermedades laborales son por la estructura del trabajo, no porque... No, entonces para que lo lleves mejor, no, igual es que está muy bien que no lo lleve bien. Y claro, lo sano es precisamente estar en esta situación de... Forma parte del sistema, de la estructura, te hacen pensar que el problema lo tienes tú y que te tienes que tomar esto para sentirte mejor y para que el sistema siga funcionando, ¿no? Tenemos que seguir produciendo. Y como que siento que cada vez hay un poco más de conciencia, ¿no? De que hay que prevenir todo esto, pero sigue habiendo. Sí, yo creo que la generación más joven es la generación que viene mucho más implicada con el cuidado especialmente de la salud mental. De hecho, es la generación que está empujando algo que todavía no está reconocido en la prevención de riesgos laborales, que son los cuidados, en la prevención sobre los riesgos psicosociales en nuestro entorno de trabajo. Eso la ley todavía no te lo reconoce y no será porque no lo pidamos, lo que pasa es que, bueno, ¿no? Estamos en esto que dices, no, es que la primera causa de muerte en España en el trabajo no es que te caigas de un camión, es el derrame cerebral y el ataque al corazón. Son las dos principales causas de muerte. Tenemos una enfermera en la sala que te diga normalmente a qué está asociado esto. Y después hay algo que es que esta dinámica tan veloz que nos hace sentirnos tan mal, pero, o sea, que nos hace sentirnos tan mal por sentirnos mal, claro, que es lo curioso, hace que no nos paremos 2 segundos. Yo tengo una conversación con Belén concretamente, en el que ya llegó un día en el que le dije, Belén, esto no es normal. Pues, repítete en voz alta lo que te ha dicho tu jefa, la frase literal, y escúchate. Porque nosotros nos hablamos, pero no escuchamos. No nos escuchamos a nosotros mismos. No sabemos escucharnos, ¿no? Y entonces, cuando ella repitió la frase, ¿te acuerdas? Ahí fue cuando, clic, de repente la cabeza y dices, hostia, ¿qué está pasando, no? Pero es verdad que esta sociedad nos hace sentirnos mal por sentirnos mal, cuando es esa sociedad la que nos obliga, ¿no? Entonces, creo que en esto sí que es verdad que hay que otorgárselo. Es la generación más joven la que está empujando los cambios legislativos necesarios y sobre todo una acción pedagógica, que es importantísima, sobre el reconocimiento de la importancia de la salud mental y el cuidado de la salud mental y los riesgos psicosociales que tenemos en nuestro entorno de trabajo. Totalmente, mientras se hace esa ley, pues yo vuelvo a repetir, sindicalismo como remedio y teatro. Y mucho teatro, que también mucho teatro. Nos enseña, nos demuestra que hay mujeres, que hay también hombres, ¿no? Que nos inspiran para que ya abrieron caminos importantes y que hay luego artistas que nos ayudan, ¿no? a traducir este complejo y ruidoso mundo y entender algo, o no sé, o nos recuerdan también nuestra capacidad para soñar, para imaginar y para crear, ¿no? que es necesario recordarlo. Muchísimas gracias, compañeras, y muchísimas gracias. Conseguisteis que yo la lágrima. Yo la lágrima, pero mis 3 compañeras lloraron. Y éramos generaciones distintas, fíjate, y lloraron. Porque es preciosa. Es que es muy bonita, muy bonita. Sí, es un reconocimiento a la tía Yaya, brutal.